Hola, hoy día quiero hablar del libro La Magdalena Secreta. Yo llegué a este libro buscando información sobre María Magdalena. Quería en realidad buscar información sobre la Magdalena real, sobre el personaje real que vivió en los años de Jesús y que lo acompañó. Pero llegué a este libro por error, honestamente. Yo pensé que era un libro histórico, pero fue un libro de ficción en realidad. A lo que yo llamaría fan fiction. O sea que toma los personajes, la autora, toma a Jesús, María Magdalena, María, José, Pedro, los apóstoles, bueno, todos los personajes que rodearon a Jesús, pero ella cuenta una historia absolutamente distinta y nada que ver con la historia real. Entonces no es necesariamente ficción histórica, sino que realmente es una historia absolutamente ficcionada de lo que pasó 2000 años atrás. Ahora, esto no le quita valor al libro. De hecho, el libro es bastante bien valorado. Si ustedes van, por ejemplo, a páginas donde hay opiniones, el libro es muy bien valorado, sobre todo por la calidad de la investigación que apoya a lo que se expone en el libro. La autora realmente se dio el trabajo de investigar durante muchos años el gnosticismo, la Judea histórica, el judaísmo y el cristianismo primitivo. Hay realmente un trabajo detrás maravilloso y sorprendente y valorable. Yo por lo menos lo que más disfruté de la lectura fue la cantidad de personajes que fueron saliendo del libro, personajes que yo no conocía y que existieron en esa época. Puedo mencionar, por ejemplo, a Apolonio, un personaje bastante remarcable y que de verdad yo no tenía idea sobre su existencia y obviamente lo anoté para buscar alguna biografía sobre él y sobre lo que hizo. Era un místico también Apolonio, un filósofo. Y también era conocido por hacer milagros en esa época. Y tiene una aparición bastante breve en la novela, pero llamó mi atención, lo suficiente como para buscar libros sobre él. Y bueno, si bien el libro no fue 100% de mi gusto al principio, de hecho estuve varias veces a punto de dejarlo porque me chocaba mucho esto de que fuera nada que ver con la historia de Jesús que yo conocía. Por ejemplo, el libro le da cero valor, cero importancia a María, la madre de Jesús, cero. En el libro María es como un personaje muy sumiso y que tiene una aparición leve en la historia. Y, por ejemplo, también en la historia Jesús tiene un gemelo y ambos son colorinos. y yo me preguntaba, ¿de dónde sacó esto? ¿Por qué colorinos? Pero bueno, lo dejé pasar. Y también la historia de María Magdalena, que bueno, el libro lleva ese nombre. María Magdalena, la historia que nos cuenta de ella tiene cero fundamento en realidad. En la historia ella nos cuenta, la autora me refiero, la autora nos cuenta que María Magdalena era a su vez el discípulo Juan, que María Magdalena se disfrazaba de hombre y que asumía el papel de el discípulo Juan, el bien amado. Y en cuanto a Jesús en sí, la autora nos cuenta que Jesús pertenecía a una de estas sectas que habían en Israel en esa época, sectas que buscaban el derrocamiento del imperio romano que dominaba esa área. Y bueno, Jesús no era el místico que nosotros conocemos, sino que era un hombre común y corriente que buscaba el derrocamiento a través del derramamiento de sangre. Era un sicari, como lo llama en el libro. Pero que después de tener una experiencia mística en el desierto, y esto también es un guiño con el evento histórico, ¿verdad? Los 40 días en el desierto, Jesús tiene una gnosis, entendiéndose gnosis como una experiencia mística, donde él llega a la realización de que Dios está dentro de cada uno de nosotros, que no hay que buscarlo fuera, sino que Dios, el Mesías, se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Y teniendo esa conciencia, esa realización, esa experiencia mística, una vez que sale del desierto, Jesús llega absolutamente cambiado. Y su único intento, su único fin es transmitir esta verdad a la cual él tuvo acceso
a sus compañeros, a sus contemporáneos, a todo el mundo alrededor, a todos los judíos que esperaban a un Mesías externo que los viniera a salvar. Y en este proceso de tratar de transmitir esta verdad, María Magdalena, vestida como Juan el discípulo, uno de los seguidores, se transforma en el principal pilar de Jesús porque era la única que lo podía entender, porque ella también había vivido una experiencia mística durante su infancia, lo cual la había llevado a estudiar filosofía en profundidad. Por eso ella tenía este conocimiento gnóstico y también religioso que la llevaba a ser la pareja perfecta de Jesús. Y Jesús se apoyaba mucho en ella porque ella era la única que lo entendía, ya que los demás, Simón, Pedro, su mismo hermano, que a propósito su hermano era Judas en la historia, ellos buscaban sangre, ellos buscaban matar a los romanos. Entonces, en este proceso, Jesús se ve impulsado a salir a predicar, a hablar. Por lo tanto, la gente lo empieza a mirar a él como el Mesías. Y de hecho lo empiezan a abordar como el Mesías, el elegido, el que nos viene a salvar. Sin embargo, Jesús, sabiendo que él no era ningún Mesías y que el Mesías no iba a venir de afuera, sino que venía de adentro, luego de un proceso de autodescubrimiento, se negaba a asumir ese papel, pero sabía que el pueblo necesitaba un Mesías, que el pueblo lo necesitaba porque ellos no estaban preparados para alcanzar la gnosis que él y María Magdalena habían alcanzado. Entonces se da cuenta de que la única forma de ayudar a su gente, de ayudar a su pueblo a encontrar la verdad dentro de ellos mismos, era dándoles ese Mesías que ellos tanto anhelaban. Así que eso lo llevó a idear un plan junto con un grupo muy cercano a él, un grupo de pocas personas que supieran la verdad. Entonces lo que hizo Jesús fue hacer un plan muy inteligente y que tiene mucha lógica si uno ve las escrituras y ve lo que pasó. Entonces Jesús planea que él va a ir a provocar a los romanos, va a irlos a provocar diciendo que él era el Mesías, que él era el rey de los judíos. De esa forma los romanos lo iban a apresar y lo iban a crucificar, y de esa forma se iría cumpliendo la profecía del Mesías que la gente quería. Entonces Jesús asume todo esto que va a pasar, lo planea perfectamente, y llegado el momento se van cumpliendo cada uno de estos pasos, cada una de estas etapas. Y así es como Jesús es llevado a la cruz y es crucificado, luego de lo cual muere, dejando la imagen tras de sí de el Mesías que la gente necesitaba. En conclusión, es un libro provocador quizás para alguna gente porque se aparta bastante de las escrituras, pero al mismo tiempo tiene belleza porque incluye mucho conocimiento gnóstico y muchas de las propias palabras de Jesús que están en los evangelios. Y para mí fue súper refrescante volver a leerlas, aunque sea en un contexto ficticio, porque a pesar de todo te puede gustar o no la imagen de Jesús, sus enseñanzas contienen mucha sabiduría y eso cualquier persona podría apreciarlo si se da el tiempo de estudiarlas y de vivirlas, por supuesto. Bueno, entonces ese fue mi análisis del libro La Magdalena Secreta, que en realidad de Magdalena tiene bien poco, se enfoca más en la historia de Jesús, pero aún así es interesante, sobre todo por el contexto histórico que provee.